¿Cómo están, hermanos? Muy bien, me alegro. Dios está haciendo cosas extraordinarias y las disfrutamos en este tiempo. Quiero ir directamente al tema que nos convoca en este día. Y yo quiero pedir, por favor, en el nombre de Jesús, que si hay algún pensamiento, alguna cosa que lo distrae, en este momento lo eche fuera de su entorno, de su mente, y reciba la palabra. Reciba la palabra. El otro día alguien me dijo algo que me hizo reflexionar y orando al Señor tuve confirmación al respecto. Orando en estos días al Señor, Él me mostró la necesidad que tenemos de manera personal y como iglesia de restaurar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y precisamente por el tema, por lo que esto significa, quiero pedir toda su atención. Yo voy a tratar de ajustarme lo más que pueda al tiempo para no abusar del tiempo, pero yo quiero pedir que usted no se distraiga, porque estamos hablando de algo muy significativo para la vida de la iglesia y para lo que viene para la iglesia en adelante. Este tiempo que hemos sentido de parte de Dios, que la palabra que nos conduce es expansión, como está escrito allí, nosotros necesitamos dentro de la expansión y para la expansión tomar en cuenta la restauración. Y ahora usted posiblemente pueda estar pensando qué quiere decir con esto de restaurar la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque nosotros desde el momento que hemos recibido a Cristo llevamos el Espíritu Santo, pero hay una cuestión de relación y una cuestión de comunión que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Lo que el Señor me llevó a observar es que después de todo ese tiempo pasado en que Él nos dio señales de su presencia, señales del Espíritu, después de habernos acostumbrado a ese tipo de cosas, y cuando ya dejaron de ser una novedad, porque la novedad fue lo que nos cautivó, los cristianos nos fuimos relajando y perdiendo la pasión por la vida del Espíritu o la vida en el Espíritu, y se ha debilitado nuestra comunión con Él. Yo sé que lo que estoy diciendo puede enmarcarse dentro de cierta subjetividad, que puede haber gente que dice, yo la verdad que no he perdido la comunión con el Espíritu, está intacta, la sigo viviendo, perfecto, gloria a Dios, pero la apreciación que tengo en general, y no es solamente una apreciación personal, sino coincidiendo con muchos, es que en general se ha debilitado la comunión con el Espíritu, como que se ha relajado y como que hoy nos permitimos algunas cosas que en otro tiempo no nos permitimos. Ese deterioro de la comunión con el Espíritu Santo también se explica en el hecho de que los cristianos hemos bajado el nivel de honra que le damos a Dios con una conducta acorde al mensaje que anunciamos. Hagamos un ejercicio. Cerremos los ojos todos. Y con los ojos cerrados, para que nadie después ande evaluando a ver quién coincide, quién no coincide, con los ojos cerrados, los que coinciden con que hemos bajado un poco la guardia o el nivel, levanten su mano. Muy bien, listo, gracias. Entonces sigo porque esto me ubica. Es decir, uno se va permitiendo correr los límites del camino por el que debemos transitar como hijos de Dios. Esta es la sensación. Y para no equivocarnos y para no juzgar inadecuadamente, nadie piense que estoy pensando en algún hecho particular. Es la observación en general. Si me preguntan si hay hechos particulares que yo puedo señalar, tengo como pasé una ensalada. Tengo como pasé una ensalada rusa con los casos que tengo. ¿Está bien? ¿Están acá, hermanos? Regáleme una sonrisa, por favor. ¿Me está entendiendo? Entonces, y si alguien dice, la verdad que yo no lo siento de la misma manera, tenga paz, no hay ningún problema. Sencillamente es lo que he sentido de parte del Señor que debo compartir. Yo me puse a revisar libros como La Unción de Benny Hinn, pero lo que noté es que no necesitamos otro Benny Hinn.
Necesitamos ser confrontados con nosotros mismos y con nuestras conductas, de modo de crecer en la coherencia que se manifiesta en el ámbito de nuestro mensaje y nuestra forma de vivir lo que creemos. Voy tranquilo porque quiero ser preciso en lo que estoy expresando. El pastor Daniel González, en su columna Principios para el Éxito, que los que lo quieren tener lo pueden solicitar, creo que debemos tener por ahí el correo del pastor González como para poder hacerlo, y semanalmente le escribe. Lo último que escribió, lo último que yo recibí por lo menos, él lo tituló La importancia del estándar de calidad. Y entonces él, basado en este texto bíblico que vamos a leer, dice algunas cosas que quiero compartir. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esto, si tuviéramos más tiempo, es como para analizar cada palabra de lo que está diciendo González aquí, pero sencillamente lo que está diciendo el texto bíblico en realidad. Pero esto da una pauta de lo que estoy tratando de decir. Si te convirtieres, y aquí está hablando de alguna manera, como decía el pastor Celestino Hermili hace muchos años atrás, está hablando de la conversión de los convertidos. Dice, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. De esto se trata la comunión con el Espíritu. Estar delante de Él con toda confianza y con toda libertad. Pero para eso agrega, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Es decir, lo que vamos a pronunciar será lo que escuchemos directamente de Él, que puede estar ahora minado y entrelazado con algunas cosas que no corresponden a la voluntad de Dios. Por eso, si entresacares lo precioso, si rescatares lo precioso y dejares de lado lo vil, serás como mi boca, dice el Señor. Esto tiene que ver con la capacidad en el Espíritu y la posibilidad en el Espíritu de hablar de parte de Dios, respaldándolo con una conducta acorde con el mensaje que estamos anunciando. Por eso dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. En esta reflexión, el pastor González dice, este es uno de los grandes desafíos de la iglesia y de los creyentes de este tiempo, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Para llevar esto a la práctica necesitamos tener, dice, un estándar de calidad para nuestra vida basado en los principios de la palabra de Dios. Es decir, la relación entre la comunión con el Espíritu y la palabra están tan entrelazados que dice aquí, y confirmamos esto, que en la práctica, la manera de llevarlo a la práctica es establecer un estándar de calidad desde el cual no quiero bajar, basados en los principios de la palabra de Dios. El estándar de calidad que coloques en tu vida determinará la calidad de vida que vivas. Ustedes conocen al pastor Daniel González. Y si hay algo que se destaca en él es que lo que dice, lo vive. Y una de las cosas que a mí me ha interesado, por lo cual compartir esto que él acaba de decir, es precisamente eso. Este es un hombre que no habla porque él es gratis, este es un hombre que dice lo que realmente tenemos que vivir y vive lo que predica. Así como en cualquier industria o empresa el estándar de calidad es un elemento fundamental, dice él, que le da sustento al producto o servicio, lo mismo sucede con nuestra vida. Así como en cualquier industria o empresa el estándar, si el estándar no se cumple con las normas establecidas, no es aceptado, lo mismo debería suceder en nuestra vida. A ver cómo lo aplicamos prácticamente esto. El día que yo advierto, observándome a mí mismo y observando mi conducta, que hay algo que está fuera del estándar
bíblico de calidad que Dios ha establecido para mí, evidentemente tengo que tomar un tiempo para reflexionar y corregir. Y quiero decir esto, hermanos. La palabra de Dios dice que el árbitro que determina si estamos en la voluntad de Dios es la paz en nuestro corazón. Lo dice la palabra de Dios. De manera que cuando pierdas la paz frente a alguna acción es para abrir los ojos y volver a revisar lo que estamos haciendo. No trates de hacerlo encajar como sea, dice. Si no se ajusta, no lo aceptes, pues estarás sacrificando la calidad de vida. Y entonces pone algunos ejemplos, y podemos agregar algunos más. Él dice, si buscas a alguien trabajador como esposo, esto para las mujeres, si buscas a alguien, y para los hombres también, porque puede aplicarse a hombre o mujer. Si buscas un cónyuge trabajador, aunque sea simpático, si no trabaja, no lo aceptes, dice González. Si buscas a alguien que sea un trabajador, un laburante, y no da con el estándar de calidad, no lo aceptes. Es bonito, no importa. Es lindo, no importa. Es simpático, no sirve. Es estudiante, no sirve. No labura, está bajo del estándar de calidad que establecí. No sirve, no lo acepto. Segundo, si buscas no endeudarte, evita caer en esto, aunque sea con una tarjeta de crédito por unos pocos meses. Yo no voy a hablar de la tarjeta de crédito, eso lo hace muchísimo mejor que yo y con más conocimiento Daniel González, pero él dice, si buscas no endeudarte y te ofrecen un plan, compra hoy, compra en diciembre, empezá a pagar en marzo, si has buscado no endeudarte, no lo aceptes. Y si se te caen los anteojos, que sean de esos que no se rompen. Gracias, menos mal que no lo uso. ¿Me está entendiendo? Tercero, si buscas común acuerdo en tu matrimonio, no decidas actuar sin antes haber consultado con tu cónyuge. Yo de esto es un montón. En serio les digo. El día que yo vendí un auto, porque a mí me parecía que era bueno el negocio, y Virginia me decía, no te lo van a pagar. Y yo dije, sos una cabeza dura, siempre poniendo mensajes negativos, no te das cuenta del negocio. Y me dijo, no importa lo que piensen, no te lo van a pagar, todavía me lo deben. Ese día aprendí, si no estamos de acuerdo, no compro. ¿Está bien? El día que decidimos ofrendar un auto, Dios me dijo, qué lindo auto que tenés, estás promoviendo una ofrenda, ofrendá el auto. Y yo dije, sí señor, si Virginia está de acuerdo, lo ofrendo. Cuando se lo dije a Virginia me dijo, de ninguna manera, por una semana después vino y me dijo, señor, habló conmigo, también tenemos que ofrendar el auto. ¿Estábamos de acuerdo? Lo ofrendamos. ¿Me está entendiendo? Queremos ir de vacaciones a Disneylandia. Yo tengo ganas, mi esposa no te muevas. Eso es lo que está diciendo Daniel González. Si buscas no apresurarte, no decidas sin orar y sin consultar antes de actuar, por más que te presionen, no aceptes presiones. Frente a estas y otras situaciones, respetá el estándar de calidad que hayas colocado para cada área de tu vida, y si no encaja, no trates de hacerlo encajar de cualquier manera. Esto es lo que está diciendo. Yo lo quiero usar esto como una ilustración de lo que la palabra de Dios nos está diciendo cuando dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad y el que juzga nuestras acciones. Si ese es el estándar de calidad que Dios me ha establecido, tengo que vivir una vida acorde a ese estándar. Todo lo que esté por debajo va a arruinar mi vida y deberé corregir. ¿Se va entendiendo? Bueno, no sean tan entusiastas para contestar. Yo quiero aprovechar precisamente esta ilustración de González para ilustrar lo que estoy diciendo.
Necesitamos no solo establecer, sino mantener el estándar de calidad en la relación, en la dependencia y en la comunión con el Espíritu Santo. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es absolutamente práctica. No podemos hablar de nuestro amor a Dios, por más que lo cantemos muy lindo como lo hemos cantado esta mañana. Si yo digo que amo a Dios, pero me permito caminar por un camino distinto del que el Señor señala, evidentemente está en cuestión mi amor a Dios. Lo que está diciendo acá es, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque estará con vosotros, porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, dice la palabra del Señor. El que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice la palabra del Señor. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Comunión con el Espíritu Santo. Yo, la verdad que cuando hay gente que busca una palabrita de parte del Señor, o busca tener una palabra profética, o una palabra de revelación, no tengo problema que se haga. ¿Quién soy yo para impedir lo que otro busca? Sin embargo, creo que hay pautas, hay principios, hay directrices en la palabra de Dios cuando se nos dice que si nosotros necesitamos escuchar a Dios, tenemos que mantener limpia la comunión con el Espíritu, que nos hablará, nos guiará a toda la verdad y accionará a través de nosotros para el fruto que se tiene que conseguir. Me parece que esto es muy claro. No estoy en contra de los profetas, ustedes saben que yo soy amigo de Pablo Lay, no estoy en contra de los profetas, ustedes saben que soy amigo del pastor Luis Carlos Buch, no tengo problema con los apóstoles, no tengo problema con nadie, pero si yo me sujeto a todo hombre que tiene un don ministerial, pero no tengo comunión con el Espíritu Santo, aún lo que me es dicho se me pierde. Aún lo que me imparte otro siervo de Dios se me pierde. Por lo tanto, el Señor agregó, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, Él os guiará a toda la verdad. Y si, me lo he planteado muchas veces, si en mi labor o en mi actitud o en mi acción como testigo del Señor y en mi tarea evangelística no tengo frutos, ¿no será, y estoy hablando por mí, no estoy hablando por nadie más, ¿no será que hay momentos en que el Espíritu no puede fluir a través de mí con toda libertad porque mi vida habla más fuerte que lo que digo? Me lo tengo que preguntar. Estamos en un año de expansión. Vamos a necesitar el fluir pleno del Espíritu Santo en nosotros. De manera que es necesario que revisemos todo esto. No estoy hablando simplemente porque había que predicar algo. Estoy hablando algo que el Señor habló conmigo. De aquí destaquemos que para la tarea evangelizadora es el Espíritu el que convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y por otro lado, es el Espíritu el que nos guiará a toda la verdad. El pastor Carlos Braida, en una de sus visitas, nos hablaba en un taller que tuvimos, de las tensiones que vive la iglesia hoy, y lo ilustró diciendo, los hijos están por nacer, pero la madre no tiene fuerza. Y en esa oportunidad dijo acerca de la transformación de nuestras ciudades, la vida, las posibilidades de transformación de nuestras ciudades
están por explotar, pero paradójicamente la sombra de la muerte también ha crecido. La mamá iglesia que está por dar a luz no tiene fuerzas porque ha perdido, yo aplico esto, la comunión con el Espíritu. La conclusión es que algo le tiene que ocurrir a la iglesia para renovar las fuerzas que ella necesita para dar a luz. El Señor Jesucristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Cosa que ocurrió en el día de Pentecostés, cuando todos los que estuvieron ahí, todos los que participaron de aquel acontecimiento histórico tan extraordinario, les oímos hablar, dice la palabra, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, etc. ¿Qué quiere decir esto?, se preguntaban. Hace un tiempo atrás yo hablé de la necesidad de un nuevo Pentecostés, de experimentar un nuevo Pentecostés, entendiendo que cuando buscamos un nuevo Pentecostés no estamos buscando la señal, estamos buscando la esencia, estamos buscando el contenido, no estamos buscando las manifestaciones externas que existen, que van a venir, no estamos buscando ni la llamita, ni la lengüita que parecían de fuego, ni estamos buscando el caernos, ni estamos buscando el reírnos, no estamos buscando eso, estamos buscando la esencia del Pentecostés, de un nuevo Pentecostés, es decir, de un fluir poderoso del Espíritu Santo que hará que los escuchen puedan escuchar las maravillas de Dios en función de eso, o quedar perplejos o convertirse. ¿Está acá, hermano? Hola. ¿Me entiendes? ¿Se entiende lo que digo? Hace un tiempo, como les decía, prediqué esto, y en esta oportunidad, usando la imagen que el pastor Maida nos mencionó, de una iglesia que está por dar a luz, pero no tiene fuerza para hacerlo, decíamos que un nuevo Pentecostés, bien entendido, es necesario para que cuando la iglesia entre en el quirófano para dar a luz, tenga las fuerzas necesarias para que el parto se produzca y el hijo nazca. El hijo que la iglesia está por dar a luz, como ocurrió en el día de Pentecostés, narrado en el libro de los Hechos, es que la gente escuche hablar las maravillas de Dios. Voy a saltear algunas cosas porque voy a ir a lo que me importa. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento, y aquí está el centro del mensaje que yo quiero dejar en esta mañana. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento a las que le quiero prestar muchísima atención. Por supuesto, es notable que el apóstol Pablo tiene que llamar la atención a los cristianos de Galacia en su momento, a los de Éfeso en su momento, a los de Roma en su tiempo. Es decir, parece que de tanto en tanto es necesario que se nos llame a reflexionar sobre nuestra coherencia en la relación entre nuestras convicciones y nuestras conductas. La pérdida de la comunión con el Espíritu Santo da lugar y abre una puerta a la obra de la carne que, como dice Pablo, son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me hubiera gustado tener un mensaje mucho más inspirador en esta mañana, pero hoy sentí que tiene que ser un mensaje reflexivo en este sentido. Las dos palabras a las que me refiero, una se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5:9, donde la palabra de Dios dice: no apaguen el espíritu. La palabra de Dios dice: no apaguen el espíritu. Quiero que repitan conmigo: no apaguen el espíritu. Bueno, yo creo que los que están apagados son ustedes, hermano. Digan conmigo: no apaguen el espíritu. Muy bien, ahora que estamos encendidos. Es interesante ver el contexto en que se encuentra este término. Allí Pablo
está dando una serie de sugerencias para mantener una actitud acorde con el Evangelio, tanto en la conducta como en la fuerza y el poder con que deben manifestarse el fruto del Espíritu. Pablo dice, escuche, Pablo dice, ahí incorporé todo el pasaje. Primera de Tesalonicenses dice: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles, sean pacientes con todos, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre gozosos o alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno y eviten toda clase de mal. Es decir, en este contexto Pablo dice: no apaguen el espíritu. La solución es atacar las causas, pues estas son pecado. Dice Josué Ferrer, este valenciano pensador que nos analiza desde fuera de una mirada desde fuera del ámbito evangélico. Él dice: escandaliza en algunos casos mucho el sexo a los evangélicos, pero les escandaliza poco un banco que recibe dinero público y que desahucia a una familia de su casa y aún les obliga a seguir pagando la hipoteca. La palabra apagar el espíritu, la palabra en el griego que se usa para apagar o que se traduce como apagar en nuestras Biblias, significa básicamente extinguir. Tómelo en cuenta, por favor. Me estoy apurando para terminar pronto, pero si nos perdemos esta parte no tiene sentido lo que estamos diciendo. La palabra apagar significa extinguir. La idea o la referencia está indicando algo que está encendido y va apagándose hasta quedar completamente extinguido. Esa es la idea. No es algo que se apaga de golpe. Es algo que lentamente se va apagando hasta quedar completamente extinguido. O sea, es algo que va perdiendo fuerza paulatinamente hasta apagarse completamente. Se refiere a un proceso, así como cuando nosotros hablamos de un proceso de crecimiento en nuestra vida en el Señor, en nuestro desarrollo, en el crecimiento de la iglesia, etcétera, hablamos de proceso. También se refiere a un proceso, la pérdida de la comunión con el Espíritu Santo, en que la llama va perdiendo fuerza. Es decir, lo que pasa en nuestras casas cuando la llama que sale de la cocina es débil y nosotros decimos el gas viene sin fuerza, es exactamente esa la imagen de ir apagando el espíritu hasta que te queda completamente apagado. Usted enciende la cocina y ve la llamita chiquita y dice: el gas no tiene fuerza. ¿Le pasó eso alguna vez? ¿Sí? No tiene fuerza. Pongo la pava para tomar mate, demora más tiempo que antes para calentarse. Quiero hacerme un guiso, prendo la llamita y demoro mucho más tiempo. Quiero hacerme un bife, y el gas no tiene fuerza. Bueno, quiero decirte que cuando vamos en este proceso de decaimiento, de debilitamiento de la fuerza, la presencia activa del Espíritu Santo, el proceso es ese, se va apagando hasta quedar completamente extinguido. Y cuando esto queda extinguido, no quiere decir que el Espíritu Santo se va de nosotros, lo que sí quiere decir es que Dios no tiene libertad o toda la libertad en nosotros para obrar de la manera que corresponde. ¿Qué es lo que hace que el espíritu pierda fuerza? Aquí es donde es importante el contexto. La primera cosa que menciona Pablo en este texto que leímos es la falta de sujeción y consideración que uno como creyente tiene hacia los que a uno lo conducen en la fe. La verdad es que hay gente que uno escucha decir: la verdad es que yo no entiendo lo que hace el pastor. La verdad, el pastor está equivocado. La verdad, como pastor está dejando mucho que desear. La verdad,
los líderes de la iglesia, etcétera, etcétera. Y Pablo está diciendo, antes voy a decir esto, entre paréntesis, ¿cuántos saben que los pastores nos equivocamos? ¿Sí? Ahora, la segunda pregunta, ¿cuántos saben que nos equivocamos mucho? Ahora, Dios sabía, el día que yo fui llamado al ministerio pastoral, que yo era un tipo que me iba a equivocar mucho. Dios lo sabía. Y antes que usted se dé cuenta que yo me equivoco, Dios sabe que yo me equivoco. Sin embargo, a Él se le ocurrió que yo sea pastor. Y lo que Pablo está diciendo, no mires los errores, respetá lo que está haciendo tu equipo de pastores. ¿Eso debilita la comunión con el Espíritu? Sí, está en el contexto. La segunda cosa que menciona es falta de corrección a los holgazanes. La falta de corrección a los que se conducen de cualquier manera, cuando nosotros no le llamamos la atención a alguien que está haciendo mal las cosas, por eso cuando a usted le llamen la atención por algo, dé gloria a Dios porque le están corrigiendo. Yo ya lo he contado en otros ámbitos, esta mañana lo voy a contar acá. Cuando nosotros llegamos a vivir a Cipolletti, y yo venía mucho más equipado para cometer errores que hoy. Hoy hay algunos errores que no los cometo porque ya los cometí antes y ya los corregí. Entonces, como decía mi amigo Juan Ballisteri, hay algunas cosas que algunos errores que no comete porque yo ya los cometí todos. Pero cuando yo llegué acá y todavía era un experto en cometer errores, Rubén, el pastor Rubén Gasparini, fue el instrumento que Dios ayudó, que Dios puso en el medio para que yo evitara errores. Y era muy especial el método que él usaba. Un día me dijo, José, ¿vamos a tomar un café? Vamos. A mí el café me gusta, así que fuimos a tomar un café. Pasa que me tomé 2 cafés ese día. Uno el de la tacita, otro el que él me dio. Pero no me di cuenta ese día, me tomé el café. Al poco tiempo me invitó a tomar otro café. Y otra vez me tomé 2 cafés. Y ahí ya me empecé a avivar. Así que la tercera vez que fuimos a tomar café, dije, no voy a tomar café, dale con el que otra vez. Pero usted no sabe cómo me ayudó esa corrección, cómo me bendijo. Y contarlo hoy como testimonio es seguir manteniendo mi gratitud a Dios y a Rubén por esa acción. Entonces, cuando te quieran corregir, no te molestes, analiza lo que se te dice, porque la falta de corrección hará que tu error desanime a otros. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. La falta de corrección a los holgazanes. Esto provocará desánimos a los más débiles. Versículo 14, la primera parte. La falta de atención y ayuda a los necesitados, a los débiles, a los desanimados, etcétera, etcétera. La falta de paciencia con los que vienen más lentos. La falta de paciencia con los que vienen más lentos. Hermanos, yo tengo la tendencia a seguir caminando para adelante. Yo camino, yo sé, yo lo he predicado y yo sé lo que digo. Yo sé que Dios no se detiene, yo sé que Dios va en la máquina y camina y me advierte y me llama la atención y me invita a subir y me invita a estar en la máquina para ser el primero que pase por la estación de los cambios que hay que hacer. Y muchas veces he predicado y me he ido solo adelante y aún Virginia me ha llamado muchas veces la atención. Tenemos que esperar a los que vienen más atrás. Aquí Pablo está diciendo, cuando nosotros avanzamos sin tener en cuenta a los más débiles o a los que vienen más lentos, también provocamos desánimo y también se apaga el espíritu de los que vienen más lentos porque no pueden alcanzar a los que van más rápido. A mí me encanta la ilustración del tren. Si esta es la estación y
el tren tiene 10 vagones, ¿qué es lo que pasa primero por la estación? La máquina. ¿Y quién va en la máquina? El motorman. ¿Está bien? Ahora, el que viene en el vagoncito de cola, ¿ya vio la estación y lo que hay en la estación? Salvo que saque la cabeza por la ventanilla, puede ver a la distancia que se va acercando a la estación, pero no la vio, no sabe lo que hay. Pero lo interesante es que si esta máquina sigue avanzando, el tren también, en un momento va a pasar frente a la estación. ¿Sí o no? Va, por lo menos los trenes que ando yo, sí. La falta de paciencia con los que vienen más lentos. Nadie me ha autorizado a forzar a alguien a entender algo. Pero sí Dios me ha mandado a hacer todo lo necesario para que el que viene más lento entienda lo que vio el que va en la máquina y si es posible hacerlo caminar por dentro del tren para que llegue al segundo vagón y pase más rápido. Pero eso no es forzar, eso es animar a los que vienen más lentos. Esperar no significa estar quietito y esperando que pase. No, esperarlo significa ayudarlo, acompañarlo y traerlo donde tiene que estar. Porque cuando nosotros no ayudamos a los más débiles, el espíritu se apaga en los que escucharon un mensaje que no coincide con la acción. Pero el espíritu también se apaga en el que va adelante porque te me pone a mirar para atrás y decir, con esta gente no llegamos nunca más, y también se apaga el espíritu. Ahí en el versículo 15 habla de que tener cuidado con no hacer el mal. Más bien positivamente sería mantener el gozo, la oración y la gratitud. No tener en cuenta todo lo dicho hace que se vaya extinguiendo la fuerza y el poder del Espíritu en nosotros. Cuando algo de esto ocurre en la iglesia, se hace necesario una restauración con el Espíritu a través del reconocimiento, el arrepentimiento y la confesión de nuestras faltas. Cuando se va extinguiendo la llama poderosa del Espíritu, se pierde, versículo 20, la sensibilidad para evaluar y juzgar la profecía. Se debilita el discernimiento para juzgar entre lo bueno y lo malo, y se debilita nuestra capacidad para evitar lo malo. Eso está todo en el contexto de la palabra cuando dice, no apaguen el Espíritu. Y yo creo que todos los que estamos acá habremos pasado por algún momento donde uno siente como que Dios no está. ¿Cuántos alguna vez sintieron que Dios no está? A todos nos pasa. Como que ahora nosotros vivimos afirmando que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Vivimos afirmando que Dios está en todo lugar, que es omnipotente y que es omnipresente. Vivimos afirmando, como dice la palabra en el libro de Efesios, que el mismo poder que actúa en la resurrección del Señor Jesucristo es el mismo poder que actúa en nosotros. ¿Por qué razón se debilita? Y porque habrá acciones que no coinciden con la santidad del Espíritu Santo de Dios. Y como en ese sentido rescato lo de Benny Hinn, que dice, el Espíritu Santo es un caballero que no te va a forzar a nada, que te va a respetar, pero que va a buscar su comunión con vos. La segunda palabra es no entristezcan o no contristen el Espíritu Santo. Eso está en Efesios, en el capítulo 4, versículos 25 al 32, y no me voy a poner a leer todo el texto para no abusar del tiempo, pero quiero señalar algunas cosas en este sentido. La palabra griega aquí es la palabra lupeo, que quiere decir, escuche lo que quiere decir contristar, lo que usted tiene ahí en su Biblia como contristar el Espíritu. Lo que significa la palabra lupeo es afligir, angustiar, causar tristeza, entristecer,
al Espíritu Santo. Traducido de otra manera es, por favor, no aflijan al Espíritu Santo, no lo hagan angustiar. ¿El Espíritu Santo le pasa esto? Sí le pasa. Es una persona, es la persona del Espíritu Santo, que se puede afligir, se puede angustiar, puede causarle tristeza a nuestra actitud y lo puede entristecer. Como en el caso anterior, el contexto en que se encuentra esta palabra claramente muestra cuáles son las actitudes que pueden contristar el Espíritu Santo. Y ahí Pablo en Efesios capítulo 4, los versículos que le indiqué, indica que lo que puede contristar al Espíritu, entristecerlo, provocarle angustia es la mentira, el enojo excesivo y prolongado, el dar lugar al diablo, el hurtar y robar en lugar de trabajar, el vocabulario inadecuado que usamos, nuestra amargura, nuestro enojo, la ira, la gritería, la falta de perdón, son todas causas que están en el contexto donde Pablo nos va a decir, no contristen el Espíritu Santo de Dios a través de estas cosas. Cuando algo de esto ha entrado en nuestra vida y conducta, necesitamos una vez más restaurar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Deberemos hacer una revisión entonces de cómo hemos venido viviendo la vida cristiana y con arrepentimiento confesar y determinarnos a cambiar nuestra actitud. Quiero terminar. Y quiero terminar sencillamente porque, como dije, no me quiero extralimitar en el tiempo. Pero si usted está en el espíritu correcto, usted entenderá que este no es un mensaje negativo, sino que este es un mensaje para renovar y volver a experimentar la presencia de Dios guiándonos a toda la verdad. De manera que yo quiero invitar en esta mañana que si por la palabra que hemos dado Dios te ha hablado, tengas un momento de consideración de tu vida delante de Dios. Si hay elementos en tu vida que pueden haber apagado o contristado al Espíritu Santo de Dios. Y por otro lado, si tenés la voluntad y la disposición para restaurar esa comunión con el Espíritu, a través de la cual volverá a fluir la unción de Dios a través de tu vida. Y si hay gente en esta mañana que dice, tengo cosas que revisar, tengo cosas que corregir, quiero renovar y restaurar mi comunión con el Espíritu Santo, le quiero invitar a que, número 1, en una oración personal, se arrepienta y lo confiese delante de Dios. Y en segundo lugar, que te pongas de pie y vengas aquí rápido adelante para que podamos orar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar aquí adelante es que acompañar con nuestra oración tu disposición de mantener viva y fresca la comunión con el Espíritu. Lo verás no solo en una señal, sino en el fruto de tu vida caminando en la dirección que Dios señala. Así que si hay gente que lo ha confesado en su oración, póngase de pie, venga adelante para que podamos orar. Por favor, los pastores, ayúdenme orando en este sentido. Y si hay más gente que va a venir, por favor hágalo ahora, así podemos orar enseguida.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa